Mariela Costa, Presente. Julián Espurúa, Presente. Jeffrey Mangor, Presente, profe. en Armuelles, Presente. Dayaneda Rocha, Presente. José Caballero, Presente, profe. Fátima Delgado, Presente. Gonzalo Espinosa, Presente, profe. Buen día. buen día. Melanie Espinosa, Presente, profe. Diego Fuentes, Diego Fuentes, no está. Gonzalo González, Gonzalo González, no le funciona el micrófono, parece. Liz Juárez, no está. Elias Lescano, Presente, profesor. Fernando Lescano, Buenos días, profe. Presente. candidato. Alexis Martínez, Presente. Benigno Martínez, Presente. Lisette Martínez, Presente. James Montenegro, James Montenegro, no está, parece. Carolina Montezuma, Presente, profe. Michelle Morales, Buenos días, presente, profesor. buenos días. ¿Quién es el que no me funciona el micrófono? Gonzalo González. Ya lo había puesto. Ya estaba en la lista ya. Natalie Morales, Presente. Helen Morrell, Presente. Caroline Saldaña, Presente. perdón. Kevin Sánchez, Presente. Ricardo Sánchez, con bastante tiempo. Ixelín Santa María, no está. David Tejada, Presente, profe. Max Carr, Presente, profe. Antonio Tribaldos, Presente, profesor. Roger Valdés, Presente. Miriam Vega, Presente, buenos días. buenos días. Yanixi Villagra Presente, profe. y José Chan. Presente. Falta Ixelín, James Montenegro, Liz Juárez y Diego Fuentes. Ok, la semana pasada, el jueves,
¿Qué tema quedamos? ¿Qué fue el último que vimos? Hay que me refresque la memoria. Quedamos en potencial eléctrico, donde estaba mostrando algunas baterías y pilas. Ok. Ya estamos terminando, entonces lo terminamos. Estábamos terminando, creo. Okay. Entonces estábamos en la diapositiva donde se mostraba una batería de 12 voltios, una batería de 1.5 y un tomacorriente esta. Sí, profe. Ok. Déjame tomar algo que me está picando la garganta hace un momentito. Ya vengo.
Ok, me disculpan, surgió un evento aquí que me ocupó un momento. Entonces, si esto fue el último que vimos, hablábamos de la izquierda, una batería de 12 voltios, de repente las que usan recargables en los UPS, o también baterías de 12 voltios de las que usan las motos. Algunos automóviles pequeños también utilizan baterías de 12 voltios. A la mano derecha, entonces, obviamente, sobreestimado su tamaño, obviamente son más pequeñas, una batería de 1.5 voltios, de la que utilizamos en lámparas, o que utilizamos en controles remotos, etcétera. Y en el centro un toma corriente de 220 voltios, obviamente no de los que utilizamos nosotros aquí en nuestro territorio, sino un toma corriente posiblemente utilizado en Asia o Europa. Ellos tienen conexiones diferentes a las nuestras. Diferencia entre esos tres elementos: los dos elementos de los extremos son corriente directa y el del centro corriente alterna. O sea, gráficamente eso significa que si yo con un aparato llamado osciloscopio, que él me grafica lo que mide, mido las baterías, él me va a mostrar una línea recta en el nivel del voltaje, si la batería obviamente está en su máxima capacidad. En el caso de 12 voltios aparecería una línea completamente horizontal en el nivel de 12 voltios, desde 1.5 obviamente nivel totalmente horizontal en el 1.5. Sin embargo, un tomacorriente de 220 o uno nuestro casero de 110 me mostraría una gráfica de tipo senoidal. ¿Okay? Entonces eso es potencial eléctrico visto en lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Elementos ya físicos que podemos tener en nuestras casas, pero obviamente de diferente tipo. Bien. Regresando entonces a lo que es la función de energía potencial, vemos aquí en esta diapositiva que se puede generalizar el trabajo en 3 dimensiones. Tenemos ahí trabajo, va desde RRI hasta RF, de la fuerza por el diferencial de distancia, que en este caso estamos hablando de un diferencial radial, igual a R menos delta U, y obviamente R menos delta U viene siendo también igual a U de RI menos U de RF, donde entonces la fuerza va a ser el menos ortogonal de U de R. El gradiente se puede pasar en coordenadas polares y cartesianas, así que vemos entonces ahí el de U de RR, el 1 sobre R de U de Z en la dirección Z, y 1 sobre R seno de Z de U de phi en la dirección phi. Si no han visto las coordenadas polares, son coordenadas en las que los puntos se dan a través de una distancia, que sería el primer elemento, y 2 ángulos. Como ven en la parte de abajo, ahí el gráfico está mostrándome entonces en el sistema tridimensional la distancia a partir del origen al punto que yo estoy estudiando, y de ahí entonces con respecto a uno de los ejes, con respecto a los otros 2 ejes, se considera o se toma entonces un ángulo para determinar la posición del punto. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a las coordenadas cartesianas, que sería entonces la ecuación de la derecha, donde vemos ahí el du de x en la dirección y, du de y en la dirección j y du de z en la dirección k. Y vemos entonces abajo a mano derecha la
posición dada en coordenada cartesiana. O sea, tenemos un eje llamado X, un eje llamado Y, un eje llamado Z, y de ahí entonces nosotros ubicamos nuestro punto a través de esos tres elementos, ¿no? Nos movemos en X, luego entonces nos movemos en Y ahí entonces está marcado como si fuera un punto Q, y luego entonces subimos hasta la coincidencia con el punto Z, y ahí entonces marcamos el punto, y de ahí entonces del origen al punto estamos marcando nuestro vector. En la parte de abajo de las gráficas, entonces aparecen los valores de conversión entre coordenada cartesiana, coordenada polar y coordenada cartesiana. Como ven aquí, la posición del punto X sería el multiplicar el R por seno de Z por coseno de phi. El Y sería multiplicar el R por seno de Z por seno de phi. Y la coordenada Z sería igual a R por el coseno de Z. Nosotros acá no nos vamos a meter con las coordenadas polares. Coordenadas polares ya se le deja a la gente de ingeniería eléctrica, sobre todo en cursos más avanzados como electromagnetismo, y ellos entonces sí tienen que lidiar con las coordenadas polares. Nosotros acá solamente vamos a trabajar con coordenadas cartesianas. Potencial eléctrico, entonces me dice que la fuerza eléctrica se puede expresar en función del campo eléctrico. Eso ya lo hemos visto, obviamente. Fuerza en R es igual a carga por el campo en la dirección R o el vector R. Como es una fuerza conservativa, entonces la fuerza es el ortogonal de U de R menos el ortogonal de U de R. El potencial eléctrico ya lo vimos que estaba definido también como U sobre Q, o sea, energía potencial sobre la carga. Entonces el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico. Vemos que campo, entonces es igual a menos gradiente de VR. Y su unidad entonces está dada por el voltio, que va a ser la unidad que vamos a utilizar en los temas subsiguientes. De todos modos, aquí en este tema todavía podemos utilizar el joule sobre coulomb. O sea, un joule sobre coulomb simplemente es un voltio. Entonces, nosotros vimos un tema antes de esto del potencial eléctrico y energía, en el cual se mencionaban de diferentes distribuciones de carga. En este caso aquí tenemos un ejemplo de que también las distribuciones de carga lineales, superficiales o volumétricas me generan no solamente fuerza eléctrica y campo eléctrico, sino que también pueden generar diferencia de potencial eléctrico. Vemos aquí en la parte A de la figura a la izquierda una línea de extensión L. Tenemos un punto P a una distancia D desde el extremo de esa línea de carga. Entonces, como es una línea de carga distribuida uniformemente, en este caso aquí, vemos que para el análisis de cómo se va a encontrar, ya sea el campo, ya sea la fuerza, o en este caso el potencial eléctrico, entonces se hace un barrido de izquierda a derecha de un diferencial X, en el cual la distancia R va a variar desde D hasta el máximo al extremo de la barra. Vemos acá entonces en la formulación matemática a la derecha que V va a ser la integral del diferencial de potencial, y eso va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integración del dq sobre dr. Como es una distribución lineal, entonces el dq va a ser igual a lambda por el dx. Así que la fórmula se coloca ahora como que el dv va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 dq dr. Y eso entonces
se va a convertir en 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, lambda por dx, en este caso se está suplantando el valor de dq, y el radio máximo, que sería llegando entonces a este extremo, sería, como está formando un triángulo rectángulo, x cuadrado más d al cuadrado, su raíz cuadrada. Esa sería la distancia R máxima que tendríamos aquí. Para efectos de integración, entonces tenemos aquí que el voltaje sería igual a la diferencia de potencial eléctrico, iría desde 0 hasta L, de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, multiplicando a lambda por el dx sobre x cuadrado más d cuadrado a la 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de x cuadrado más d cuadrado. Ya nosotros habíamos visto el principio de superposición de campos eléctricos, que simplemente no es más que, si tenemos varias cargas y queremos buscar el campo en un punto P, hacemos una sumatoria de los campos que aportan cada una de las cargas en ese punto P. Lo vemos entonces formulado como que el campo va a ser igual a sumatoria de igual 1 hasta n, o sea, el número de cargas totales, de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, QI sobre RI al cuadrado multiplicado por el vector unitario. En este caso, entonces, el potencial eléctrico en el punto P va también a ser la suma, aquí dice escalar, no es vectorial, de los potenciales producidos por cada una de las cargas individuales en el punto P. Entonces acá solamente nos interesa que ese voltaje va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n, o sea, el número de cargas, de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, multiplicado por la magnitud de cada carga sobre su distancia. Y vemos que aquí no está multiplicado por el vector unitario. Simplemente entonces, carga sobre distancia es el elemento que vamos a tener aquí, a diferencia de acá del campo, que era carga sobre distancia al cuadrado y multiplicado por el vector unitario. El voltaje es una magnitud escalar, por eso entonces aquí se habla de que es una suma escalar. Fuerza y campo son sumas vectoriales y por eso entonces tiene que usarse el vector unitario. El campo eléctrico es conservativo, lo que quiere decir que en un camino cerrado se va a cumplir que el E por el DL va a ser igual a 0. Entonces tenemos lo que se llama el teorema de Stokes, que nos asegura que el rotor de E es nulo y E puede escribirse como el gradiente de un potencial. Entonces la relación entre un campo eléctrico conservativo y el potencial eléctrico va a ser igual a que desde un punto A hasta un punto B de E por el DL va a ser igual al VA menos VB. Y en este caso, ese campo eléctrico con un diferencial de gradiente tenemos que va a ser igual al dV de X en Y, dV de Y en J, dV de Z en K. Como es campo, es vectorial y por eso entonces se busca un diferencial del voltaje con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y eso obviamente va a tener que ser con la geometría del elemento. El siguiente punto aquí que se habla es de equipotenciales de campo eléctrico. Vemos a la izquierda una fotografía donde una persona, una joven, está al aire libre. Vemos al fondo unas montañas, vemos nubes. Así que debemos asumir que está de paseo en una zona montañosa. En ese momento vemos que se le erizan los
se le eriza el cabello, cuando alguien de repente presenta algo como eso, quiere decir que en ese momento ella está en algún campo eléctrico, ¿ok? Ese fenómeno podría darse en lugares donde esté presente un campo eléctrico bastante fuerte, y desgraciadamente también puede darse en el lugar donde hay un aviso de tormenta eléctrica y puede caer rayos. También eso es un aviso de que pudiera ser entonces alcanzado por un rayo. No sé si ustedes escucharon la noticia de este fin de semana de un par de personas que murieron en la Barqueta. ¿Escucharon? Sí, profe. Qué noticia más triste. Según tengo entendido, son personas de Bugaba. Una joven que dejó en la orfandad un niño, niña, ahí si no recuerdo, y un adulto mayor. En este caso entonces fueron alcanzados por un rayo y murieron en el acto, y otras personas que estaban cerca resultaron también afectadas. En este caso, si ustedes están viendo que hay tormenta eléctrica o posibilidad de tormenta eléctrica, no debe usted colocarse en algún lugar, primero que nada, por ejemplo, como un árbol que sea un punto más alto de todo lo demás, porque las probabilidades de que un rayo se descargue a través de ese árbol son bastante elevadas. Y si de repente usted está en un lugar donde usted quizás sea el punto más alto de ese lugar, también las posibilidades de que caiga un rayo pueden ser elevadas. Entonces, asumo de que estas personas obviamente estaban en un área abierta ahí en la playa, lejos de alguna edificación o de algún árbol, lo que sea, y ellos se convirtieron en el punto más alto con respecto a el área, y por supuesto entonces el rayo va a descargarse a través de esa persona. Aquí, bueno, en este caso vemos a la joven que tiene los cabellos erizados. Como les digo, puede ser que de repente ya esté cerca de algún cableado de alta tensión, y por supuesto puede darse este fenómeno. También de repente hay veces que no hay nubes y se puede dar el fenómeno de un rayo en seco. ¿Ok? Bueno, nosotros en nuestro país generalmente ese fenómeno es muy raro, pero en países templados sí se da ese evento. Usted no tiene ninguna nube cerca y de repente puede que caiga un rayo en el área. Generalmente eso se da cuando hay algo de viento. Y vuelvo, repito, las condiciones son propicias en países más templados que el nuestro. Pero, vuelvo y repito, o sea, es muy raro, pero se ha dado también aquí en nuestra área. El detalle aquí, nosotros estamos viendo lo de la palabra equipotencial. Entonces, en este caso, a la derecha vemos una silueta punteada con diferentes niveles, en los cuales está marcado de que de esta persona debe estar saliendo campo eléctrico radialmente con respecto a su forma de la cabeza, y entonces eso provocaría de que a diferentes niveles, a partir de su cuero cabelludo hacia el exterior, se vayan a dar entonces lo que son los equipotenciales, o lugares donde si yo mido el potencial eléctrico aquí y mido el potencial eléctrico en esta misma línea, pero acá en este punto, los valores van a ser iguales.
Sin embargo, entre una línea y otra, los potenciales sí van a ser diferentes. Un campo eléctrico puede representarse por líneas de fuerza, líneas que son tangentes a la dirección del campo en cada uno de sus puntos. Entonces vemos aquí, hay que asumir que, como se está mostrando esto, tenemos una carga puntual. Están saliendo de forma radial las líneas de campo eléctrico, que serían estas líneas blancas. Sin embargo, de forma concéntrica tenemos obviamente círculos de diferentes radios, los cuales entonces me están marcando lo que serían los equipotenciales o lugares donde el potencial eléctrico va a ser igual. O sea que si yo mido voltaje aquí con el voltaje acá o el voltaje acá, es el mismo. Pero obviamente, vuelvo, repito, de un radio al otro, el valor sí va a variar. En el mismo radio se mantiene igual, de radio a radio, entonces sí hay variación. Y ya para terminar, ir terminando esta presentación, entonces se menciona algo sobre las cargas estáticas en los conductores. Como ya les he dicho, todo conductor, o sea, si usted tiene un pedazo de alambre en sus manos, él tiene la capacidad de conducir electricidad, pero obviamente si usted lo tiene entre sus manos y no está estimulando de alguna manera de que esas cargas eléctricas se muevan, entonces obviamente él tiene la capacidad, pero no la está ejerciendo. Las cargas generalmente, como dice aquí, se colocan en la superficie y son las cargas que se mueven. El campo eléctrico es nulo dentro del conductor. Y un conductor también es equipotencial. Entonces vamos a ver que un cable que puede conducir electricidad, en su parte central, su campo eléctrico es cero. Sin embargo, vuelvo, repito, y como se menciona aquí, las cargas que se van a movilizar a través de ese conductor, ese alambre, se van a posicionar y se van a mover en la parte exterior de dicho alambre. En la parte central no hay movimiento de carga y por eso el campo es cero. Por esa razón es que en algunos casos se aprovecha de que como en el centro no se va a dar movimiento de cargas, existen ciertos casos en que se construyen conductores que son huecos. En Fortuna, por ejemplo, cuando se instalaron los primeros conductores que van desde la casa de máquinas, que está a 400 metros bajo tierra, hasta la superficie, donde está el patio de distribución o la subestación de Fortuna, ese conductor era hueco. Cuando uno va a giras allá a Fortuna, bueno, generalmente las veces que yo fui con estudiantes, se les muestra a los estudiantes el conductor que se utilizaba antes entre la casa de máquinas y el exterior, que era un conductor que en su centro era hueco, pero ese centro hueco se aprovechaba haciendo pasar a través de él aceite, con el objetivo de refrescar o enfriar el conductor. ¿Ok? No sé si ustedes de repente en algún momento, los que hayan planchado, utilizan la plancha, de repente si la han conectado con una extensión de estas blancas o chocolates que venden por ahí, han notado que si tocan la extensión está caliente, o inclusive a veces el cable mismo de la plancha, si lo tocan, está caliente.
¿Le ha pasado eso? Sí, profe. ¿Extensión o el mismo cable de la plancha? En los dos. En Pero los más dos. en la extensión. Más en la Ujú, extensión que pasa. Puede ser por ujú. el material que tiene. Exactamente, por el material que tiene. O sea, en este caso, una extensión muy económica no está diseñada para la cantidad de energía que necesita una plancha. Una plancha es de los elementos eléctricos en sus casas que más consume. Y por esa razón es que siempre que ustedes vean consejos sobre el ahorro energético, les recomiendan que cuando van a planchar, deberían planchar una sola tanda y no plancho ahora, plancho mañana, plancho pasado. ¿Por qué? Porque cada vez que usted conecta la plancha, ella necesita un tiempo para calentarse, que es energía que usted no está aprovechando. Cuando ya se calentó, entonces que usted viene y plancha y la desconecta. Pero entonces ese periodo, cada vez que usted conecta la plancha y utiliza ese periodo de calentamiento, que es energía gastándose por gusto, entonces va sumando y va sumando y va sumando si usted cada ratito está conectando la plancha. Sin embargo, cuando hace una sola tanda, entonces ese periodo de desperdicio solamente lo está aplicando una vez. Y ya de ahí en adelante, entonces supuestamente usted planchó toda la ropa que tenía que planchar, desconectó y ya sería hasta la próxima ronda de planchado completa, ¿no? El detalle, vuelvo repito, entonces es que estos conductores de las extensiones blancas o chocolates, pero estamos hablando de las muy económicas, entonces no tienen la capacidad completa para pasar la energía hacia la plancha. Y se han dado casos en que si usted está planchando, entonces una buena tanda de ropa conectada a la plancha, una extensión de estas, se da el caso de que el plástico se derrite. De tanto calentarse, obviamente llega un punto en que el plástico puede empezar a derretirse. Ya no solamente es que se calentó, sino que de tanto calor el plástico se derrite y eso puede ser peligroso porque si esos dos conductores que tiene esa extensión se llegan a topar, van a producir un cortocircuito. ¿Ok? Las planchas de calidad, usted las conecta directamente a un tomacorriente y puede demorar su buen rato planchando y generalmente no se va a sentir calor en ese cable porque ellos sí, por ser de calidad, están colocando un conductor que pueda hacer pasar la energía sin que se sobrecaliente el cable. ¿Ok? Planchas muy barateras, va a suceder también ese mismo efecto de que se va a calentar. Lo mismo que entonces conectarla con una extensión muy económica. Lamentablemente por esa razón es que muchas veces se dan incendios en Navidad. Se utilizan extensiones muy económicas y le conectan prácticamente todo lo habido y por haber de luces y eso a la larga sumando todo eso va a consumir su buena cantidad de energía y puede provocar también el mismo efecto que estamos mencionando ahora mismo de la plancha. Bien, entonces hasta aquí este tema vendría lo que es el segundo parcial. Cuando vimos el tema de la distribuciones de carga
lineal, superficial y volumétrica, yo les pedí que investigaran las fórmulas finales. De esas distribuciones. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Les pedí que investigaran sobre esas fórmulas. ¿Fórmulas de qué, profe? Las fórmulas de distribuciones de carga lineal, volumétrica o superficial, pero ya la fórmula final, o sea, una fórmula en la que ya no hay que integrar. Hace un rato vimos una distribución lineal donde se estaba buscando la diferencia potencial en un punto y ahí se planteó, se dejó puesta una fórmula de integración, pero lo que yo quiero ahora mismo es, cuando vimos ese tema, si yo les dije que investigaran fórmulas ya integradas, o sea que son fórmulas en las cuales yo simplemente voy a colocar los datos y encuentro la respuesta que estoy buscando. Sí, no. Si les dije eso y no lo hicieron, simplemente digan no lo hicimos, profe. Profesor, yo no me acuerdo, no sé los compañeros, no me acuerdo que usted nos haya mandado. Siento lo mismo, profe, no recuerdo alguna ocasión, pero igual ya estoy investigando las cosas. Bueno, Yo había encontrado la de longitud, si no me equivoco, que era la primera, pero estoy buscando en dónde escribir la cuestión, la fórmula, pero no la encuentro. Ya eso es culpa mía acá por no tener las cosas ordenadas. bueno, vamos a asumir que las investigaron. Aquí tengo un documento que acabo ya de subir. Se llama Campo de Diferentes Distribuciones de Carga, es un PDF. Como vemos ahí entonces, la primera es una distribución de carga lineal, donde se está buscando el campo en un punto P, que está en la misma línea donde está ubicada el conductor. Y aquí ya está entonces la fórmula de campo. Esa fórmula de campo, obviamente, si fuera fuerza, o sea, si tuviéramos aquí una carga, simplemente entonces aquí faltaría multiplicar por la magnitud de esa carga. ¿Ok? Recuerden que fuerza es igual a campo por carga, ¿no? Pero aquí las fórmulas están planteadas para campo eléctrico. Igual, recuerden que entonces hay una relación entre campo eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Así que entonces estas fórmulas podrían ser también aplicadas para encontrar la diferencia potencial. O sea, la fórmula o la diferencia potencial que hace rato vimos, se puede aplicar también con estas fórmulas. Entonces, aquí vemos en la primera figura una línea de carga que está en el eje X, tiene una extensión L, está a una cierta distancia de un punto P que está en el origen,
Y obviamente como esta línea de carga es positiva, debe generar un campo en esta dirección a partir del punto P. Así que entonces la magnitud de ese campo sería dada por esta ecuación que está aquí. K, o sea, la constante dieléctrica que ya hemos trabajado, por Q, que sería entonces la carga total de la línea. Si me dan lambda, tendría que multiplicar lambda por L, sobre la distancia A, desde el punto P al punto inicial de la línea de carga, multiplicado por A más L. Vemos acá entonces otro caso donde tenemos una línea de carga en el eje X, tenemos un punto P en el eje Y, ese punto P está en el punto medio de la longitud total de la línea de carga. Así que entonces aquí vemos la geometría, ¿no? El valor del barrido de R, del de Q, va variando. Entonces el campo total puede ser igual a la carga, perdón, acá por la carga de la línea de carga sobre A multiplicando a la raíz cuadrada de A cuadrado más L medio al cuadrado. O la misma fórmula, solamente que en este caso si la carga no me la dan, sino que me dan el lambda, sería lambda por L por K. Es la misma fórmula, solamente que está suplantándose esto por esto, ¿no? Sobre A raíz cuadrada de A cuadrado más L medio al cuadrado. Sin embargo, un problema de este tipo me dice que cuando el valor del, o sea, la posición del punto P, perdón, está a una distancia R donde el valor de A sea mucho mayor que la longitud del alambre o de la hilo, lo que sea, la ecuación entonces simplemente va a ser 2K por lambda sobre A. O sea, estamos hablando si el punto está por acá. Esa distancia A obviamente es mucho mayor que la longitud del alambre. Entonces simplemente esta va a ser la fórmula. Ahora bien, aquí en esta figura esto está en el eje X. Puede ser que en un problema yo les ponga el eje Y. Simplemente tienen que ubicar la geometría de acuerdo al eje que se les esté poniendo. ¿Ok? Lo mismo esto. O sea, aquí, en este caso, se está colocando una línea horizontal, el punto medio en el eje Y. En algún libro de repente puede ser que esta línea la pongan vertical y el punto en el eje X o Z. Simplemente nada más tienen que, si yo tengo esta fórmula y la otra me la tienen vertical, tengo que ver los parámetros que son iguales y simplemente intercambiarlos. Acá, en este caso, tenemos un punto P que está desplazado un poco con respecto a la línea. Tenemos verticalmente una cierta distancia y horizontalmente también desde el extremo del alambre o hilo conductor, lo que sea, también hay una cierta distancia. Entonces, vemos aquí que esa cierta distancia obviamente es X1 y el hilo o alambre llega hasta un punto X2, su longitud es L. El diferencial de posición va a ser X o el de X. Y aquí entonces se está buscando la lógica de que en esta posición el punto P va a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y. A diferencia de este que está aquí, que la componente en X se va a eliminar mutuamente porque si yo considero este lado, obviamente voy a tener una de X hacia acá. Sin embargo, si considero este lado, él va a tener una de X hacia la derecha. Y mutuamente entonces se van a cancelar y solamente voy a tener componente de campo en Y. ¿Okay? Sin embargo, aquí, como esto está desplazado un tanto hacia la derecha con respecto al punto, entonces al final sí voy a tener una componente de X y una componente de Y. Entonces aquí ya está la fórmula final. Si me dan solamente lambda, sería K por lambda sobre Y
Y aquí entonces tendría que jugar con la geometría para buscar el seno del ángulo 2, que es el que está más lejos de la línea, menos el seno de Z1, que sería el ángulo más cercano de la línea. Si me dan Q, entonces sería K por Q sobre LY por seno de Z2 menos seno de Z1. Y la componente en X sería K por lambda sobre Y coseno de Z2 menos coseno de Z1. Si me diesen Q, sería K por Q sobre LY coseno de Z2 menos coseno de Z1. Esta misma formulación se podría aplicar en casos donde el punto P esté sobre X1. Solamente habría que jugar con el ángulo Z1, que sería igual a ¿qué? Si este punto estuviese sobre X1, el ángulo Z1 sería igual a ¿qué? Profe, repita la pregunta. Que esta misma fórmula se puede aplicar si el punto P estuviese arriba del punto inicial de la línea de carga. O sea, digamos que esta barra la coloqué y empieza desde el origen. O sea, el punto P obviamente está sobre este valor, o este punto más bien. ¿Cuál sería entonces el ángulo Z1? 0. Correcto. Así que puedo usar esta misma fórmula para encontrar la componente Y y la componente X, solamente que en este caso la evaluación del ángulo coseno de 0 y acá el seno de 0. ¿Ok? Acá entonces tenemos el campo producido por dos líneas de carga paralelas entre sí. Vemos el campo en el punto B, en un punto externo. Y vemos la magnitud del campo en un punto interno entre las placas. Bueno, perdón, entre los hilos o los alambres, en este caso son hilos o alambres conductores. Bien, entonces la siguiente que tenemos aquí es una superficie con carga uniforme. Se está buscando el campo en un punto P, si lo vemos aquí según la geometría, en el centro, sobre el centro geométrico de la placa. El campo puede ser igual a 2πk por sigma o también puede ser igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Hay problemas que involucran anillos, pero también hay problemas que involucran solamente una sección de un anillo. Aquí vemos entonces en este caso una sección de un anillo con una amplitud phi. El punto P está en el centro, por decirlo así, el centro geométrico del radio de ese anillo o esa sección de anillo. Entonces vemos acá que si se quiere evaluar el campo eléctrico en ese punto, obviamente se tendría que hacer un diferencial de carga barriendo la extensión de esa sección de anillo. Al final, entonces, el campo va a ser igual a K por la Q, o sea, la cantidad de carga que tenga esto, o sea, lambda por L, sobre R al cuadrado, que sería el radio, multiplicado por seno de phi sobre 2, o sea, la amplitud del ángulo entre 2, el seno de eso, sobre phi sobre 2. Ahora bien, en fórmulas de este tipo, cuando yo tengo
que dividir entre un ángulo, ese valor de ángulo no lo voy a colocar en grados. Y lo mismo acá, ese ángulo que voy a trabajar aquí no debe ser en grados. La matemática debe ser coherente. Y en este caso, entonces, el valor del ángulo que voy a trabajar aquí y acá debe ser en radianes. Así que si a mí me dan un valor aquí en grados, en un problema de este tipo, yo debo simplemente convertir esos grados a radianes, colocar mi calculadora en modo radianes, para entonces calcular el seno de ese ángulo en radianes y dividir el valor en radianes. Radianes es el nombre del ángulo, sin embargo, radianes no es una unidad. Así que yo la respuesta obviamente tiene que ser Newton sobre Coulomb. No debe aparecer ningún radianes multiplicando a las unidades. ¿Ok? Entonces, me dicen que en este tipo de problemas se pueden dar tres casos. Si el phi es igual a 0, entonces yo simplemente tengo una carga puntual y mi campo va a ser K por Q sobre R cuadrado. Si el phi tiene una apertura de pi radianes, en este caso son 180 grados, se tiene una semicircunferencia de radio R y su campo va a ser igual a campo igual 2K por Q sobre pi por R cuadrado. Si el phi es igual a 2pi, o sea, la circunferencia completa, se tiene un anillo y el campo va a ser igual a 0. O sea que el campo en un anillo como este que tenemos aquí abajo, si yo lo busco en el centro del anillo, ese valor va a ser 0. Sin embargo, acá tenemos un anillo en el cual se está buscando el campo en un punto P sobre la línea del anillo. La componente al final que va a salir de respuesta va a ser solamente en Z. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un diferencial de carga para este punto, obviamente voy a tener una componente hacia la izquierda y hacia arriba. Pero si yo me voy completamente acá a 180 grados o pi radianes y hago la misma búsqueda del campo, voy a tener una componente vertical y una componente horizontal, pero hacia la derecha, que va a cancelar a esta. O sea que al final esta fórmula que me está dando el campo total de todo el anillo en este punto, esa componente simplemente va hacia arriba. ¿Ok? Al igual que los problemas anteriores, puede ser que el anillo me lo coloquen vertical y el punto a la derecha o a la izquierda. Bueno, simplemente yo tengo que trasladar los elementos que me está mostrando esta fórmula a como me los está mostrando el problema y colocar los valores correspondientes. Acá entonces tenemos un disco cargado. Aquí en este disco entonces tenemos que el estudio del diferencial de carga se hace desde el centro hasta el extremo de la circunferencia. Tenemos que estamos buscando el campo en un punto P sobre el centro de la circunferencia. Entonces aquí vemos 2pi por K por sigma, multiplicando a 1 menos A sobre raíz cuadrada de R cuadrado más A cuadrado. R cuadrado, obviamente estamos hablando del radio total. Y A estamos hablando de la distancia del disco al punto P. Reordenando términos, tenemos aquí que esto sería igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0, multiplicando a 1 menos A sobre R cuadrado más A cuadrado.
Y tenemos un caso especial de que si el disco es muy grande o el punto está bien cercano al disco, entonces el campo simplemente va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. La fórmula final que presentamos aquí, entonces es una esfera. La esfera tiene un radio, obviamente. Tenemos entonces que el campo, si R es menor que R sub 0, o sea, el campo dentro de la esfera, va a ser igual a menos Q sub 0 sobre 4 pi epsilon sub 0, R sub 0 al cuadrado. Sin embargo, si el campo, me dicen que si el campo R sub 0 es menor o igual que R, o sea, estamos en las afueras, entonces el campo va a ser igual a menos Q sub 0 sobre 4 pi epsilon sub 0 por R minúscula al cuadrado, que ya sería entonces obviamente ese radio o esa distancia desde el centro de la esfera al punto externo para encontrar el valor del campo. Entonces, de todos modos, quiero que verifiquen si encuentran alguna otra fórmula adicional que no haya colocado yo en estas tres páginas. ¿Ok? Si encuentran alguna otra fórmula de distribución, ya sea lineal, superficial o volumétrica, diferente a estas que acabo de mostrar en este PDF, me la hacen llegar para entonces modificar este documento y anexarlo. ¿Alguna pregunta? Entonces hasta ahí sería los temas para el parcial 2. O sea, el parcial sería distribución de carga, lineal, superficial y volumétrica, la ley de Gauss, donde se hablaba de flujo de campo eléctrico, y diferencia potencial, energía, esos temas. Ok, profe, gracias. Por dar un ejemplo, vamos a ponerles ahí en el chat un texto de un problema sencillo. Este es uno de los problemas sencillos que he puesto en parciales pasados. ¿Alguien que lo desarrolle? El problema dice cuánto trabajo se requiere para transportar una carga de 10 coulombs de un punto a otro cuando la diferencia potencial entre ellos es de 500 voltios. Se multiplican los voltios por coulomb, ¿no? No sé, Me da el trabajo de eso. desarrollelo y preséntelo.
Sí, pero desarrollenlo manualmente y lo presentan ahí. Bueno, la idea era que lo hubieran todos presentado ahí un momento compartido, ¿no? Va otro problema sencillo. Se requiere un trabajo de 600 joules para transportar una carga de 60 coulomb, perdón, desde una terminal a otra de una batería. ¿Cuál es la diferencia potencial entre los terminales? Por favor, que la desarrolla, compártanla para que todos la vean de una vez. ¿Nadie ha hecho el segundo? Ujú, Así 10 voltios. correcto. Tenemos ahí que V sería igual a W sobre Q, los 600 joules entre 60 coulomb serían 10 voltios entre los terminales de la batería. Bien, vamos a poner uno último aquí.
perdón, este no es. Profe, ¿de dónde saca esos problemas para practicar? Esos problemas que le estoy poniendo son de exámenes viejos que he puesto. Ok. Y estos son los sencillos. Ok, este último que estoy poniendo dice 2 placas circulares de 1 metro de diámetro están colocadas frente a frente separadas 5 centímetros. Están cargadas en igual magnitud pero signos contrarios. ¿Cuál es la carga de las placas? Sabiendo que la intensidad de campo eléctrico entre ellas es de 0.55 kilonewton sobre coulomb. En el PDF ese que les mostré hace un rato había campo eléctrico entre 2 líneas de carga, pero acá me están poniendo 2 placas circulares. Así que esta sería una fórmula que tendrían ustedes que buscar. A ver si alguien lo encuentra rápido y me da la respuesta. ¿Alguien ya encontró algo? Nada más veo imágenes, pero no veo nada de ecuaciones.
Nadie. Bueno, voy a colocar un documento. Hay un PDF con algunos problemas para que desarrollen de tarea de aquí al jueves. Y desarrollan este último que acabo de colocar de las dos placas circulares. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces concluimos la clase por el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Que pases un buen día. Igual, profe, hasta luego. Igual, profe. Hasta luego.